Hola a todos, hoy día yo les voy a hablar de esta obra que es la obra de Ollantay. Mi nombre es Xiomara y espero que esto les llame mucho la atención y que quieran conocer más acerca de esta obra. Bueno, empezando, el autor. Hablemos de el autor. Bueno, la obra de Ollantay no cuenta con un autor definido y hasta el momento se cree que es anónimo. Pero hay dos teorías acerca de el personaje que pudo haber hecho esta obra. El primero es que pudo haber sido un poeta cusqueño del mismo imperio o un maestro del mismo imperio. Cualquiera de las dos son dos opciones muy viables, pero ninguna se encuentra confirmada hasta el momento. Empezando por la obra, vamos a decir los personajes que en mi opinión son los más resaltantes. Y es Ollantay, el cual es el personaje principal, un general del Imperio Incaico, y el personaje masculino que se encuentra en una relación prohibida, si podríamos decirlo así. Luego sigue Kusikoyur, quien es la princesa del imperio. Ella es una de las tantas princesas e hijas del emperador Pachacútec. Sin embargo, hasta donde se menciona en la obra, es su hija favorita. También está el emperador Pachacútec, ya antes mencionado, el cual, como ya lo dice su primer nombre, por así decirlo, el nombre de su cargo, es el emperador del imperio incaico en este tiempo. Después del emperador sigue Tupac Yupanqui, quien es su hijo, el cual va a tener mucha importancia en el siguiente arco de la historia. Bueno, y estos vendrían a ser los personajes principales que más se mencionan y más resaltan en esta obra. Luego también está el tema del resumen de la obra. Y bueno, aparte de estos personajes hay otros más, pero estos no tienen una relevancia tan grande. Bueno, en resumen de la obra se trata sobre esta relación entre Ollantay y Kusikoyur, que esta aparentemente está prohibida, aunque más que nada es por una discriminación clasista, debido a que ninguno de los dos pertenece a la misma clase social. Como ya se mencionó, Kusikoyur es una princesa, mientras que Ollantay es un general que originalmente es de origen plebeyo. Él de por sí no pertenece ni a la nobleza ni a la realeza, que es por esto que el emperador Pachacútec no ve bien la relación y prefiere separarlos a toda costa. Sin embargo, estos dos siguen queriendo su relación, se encontraban en secreto a espaldas del emperador y este, al enterarse, toma una medida considerablemente drástica. Expulsa a Ollantay y no le quita el cargo de general, mientras que con su hija, con Kusikoyur, decide encerrarla durante unos 15 años. Este es un dato de la obra que se nos ha brindado y calculando podría ser unos 15 años. Bueno, pasan los años y Ollantay decide hacer una rebelión contra el emperador, todo con tal de estar con su amada. Sin embargo, después de varios años en los que Kusikoyur también estuvo encerrada, no se llega a gran cosa debido a que no había tanto apoyo y había constantes guerras. Hasta ese entonces llega el día en el que el emperador Pachacútec fallece. Y es ahí cuando su sucesor, Tupac Yupanqui, ese personaje que les dije que iba a tomar importancia. Él pasa a ser el nuevo emperador y manda a uno de sus generales a traer a Ollantay. Bueno, después de unas guerras y unas estrategias para poder ingresar y traerlo, Ollantay llega frente al nuevo emperador, el cual, compadecido por la situación de su sobrina, a la cual recién voy a mencionar, Imasumak, ahí está, Imasumak, su sobrina, hija de Ollantay y Kusikoyur, decide salir a defender a su madre tras conocer la trágica historia de sus padres gracias a la ayuda de su nodriza. Ella sale a defenderlos y el emperador Tupac Yupanqui decide perdonar el castigo que les había dado su padre hacia su hermana y Ollantay. Y finalmente permite que ellos puedan contraer matrimonio, o sea, casarse y ser una familia feliz con su hija. Y bueno, este podría ser el resumen más exacto de la obra, aunque también hay otros datos con Pikichaki, que es el sirviente de Ollantay que lo apoya, la nodriza y un oráculo que le predice a Ollantay. Sin mencionar a un sacerdote que también se le menciona, si no estoy mal, muy poco, y la esposa de Pachacútec. En mi opinión, esta obra es muy interesante, aunque en lo personal es un lenguaje un tanto
No tan sencillo, pero tampoco es para decir que sea complicado. En mi opinión personal, esta obra deja mucho que decir debido al clasismo que había en la época de la nobleza, la realeza, y eso es algo que no solo se ve aquí, sino también en otras obras que hablan de la nobleza, la realeza, y en la que mayormente los personajes principales tienen dificultades en su relación debido a este tipo de cosas, de discriminación entre clases y el rechazo mutuo. Bueno, el rechazo entre los superiores al amorío, la relación, el romance entre diferentes clases sociales. También hay que decir el poco apoyo que Pachacútec le da a pesar de que es su hija favorita, prefiere, por así decirlo, prefiere seguir las antiguas tradiciones o seguir el complejo que se ve hacia la inferioridad de los plebeyos que siempre se ha visto en toda época de nobleza. Prefiere rechazar a Ollantay a pesar de conocerlo y a pesar de tenerle aprecio a su general, prefiere rechazarlo y prohibirle la oportunidad de casarse con su hija. Y toma unas medidas, en mi opinión, súper drásticas, como encerrar a su hija favorita, con tal de no ver al hombre que ama, y expulsar a uno de sus mejores generales. No es una decisión muy sabia, por así decirlo, y también es una decisión de una persona que piensa mucho en la opinión social, en la opinión del público. En vez de poner los sentimientos de su hija sobre ellos, pone los pensamientos y los comentarios de otras personas sobre los de su hija, lastimándola, incluso con esto, lastimándola aún más de lo que él podría creer que saldría lastimada con los comentarios de los otros nobles. Eh, Más que nada, en mi opinión, es una obra muy interesante y que muestra mucho la valentía y perseverancia de Ollantay al enfrentarse al emperador, pero también muestra la opinión pública, que como algunos reyes o nobles pensaban más en la opinión pública que en los sentimientos, que en los propios sentimientos suyos o los de sus hijos. Es una obra a la cual yo le daría unas 4 estrellas porque, como ya dije, es muy interesante, es muy linda y ver la valentía en la que con la que Ollantay enfrenta al emperador de su imperio y todo con tal de estar con la mujer que ama, es una obra muy linda en ese sentido, pero no le llevo a alcanzar las 5 estrellas porque no me parece justo las acciones de Pachacútec y me parece que la obra pudo haber tomado un camino, si bien este camino es muy interesante, también pudo haber tomado un camino un poco más sensible en el que Pachacútec comprendiera a su hija y no tuviera que morir y dejarla a ella ahí encerrada, sino comprenderla y de repente quitarle el mismo los castigos. Porque cabe aclarar que él es un emperador, y al ser emperador, él fácilmente podría deshacerse de cualquier comentario público o cambiar las reglas, las leyes, y si bien podría tardar un tiempo, podría hacerlo, y podría hacerlo para proteger verdaderamente a su hija, y protegerla de todo como lo suelen hacer los padres, no simplemente dejarse guiar por la opinión pública y dejarse manipular por eso para dejar a su hija y, y los sentimientos de su hija de lado. Bueno, esa es mi opinión crítica de la obra. Y en esta obra podemos apreciar una moraleja que ya mencioné en mi opinión crítica, que es la valentía, la perseverancia y la persistencia de Ollantay, todo con tal de estar con su amada, con la mujer que amaba. Fue muy valiente al enfrentar al emperador, a pesar de saber que él como un simple plebeyo no podía hacer mucha diferencia, aún así decidió enfrentar e iniciar una rebeldía, todo con tal de poder estar con su amada. También fue muy perseverante porque durante años se mantuvo así entre guerrillas, entre los hombres del emperador y los hombres que lo apoyaban a él. Y en la obra se muestra, ahorita no me recuerdo bien el nombre, pero se muestra de un refugio en el que ellos se encuentran, en el que están todas las personas que apoyan a Ollantay, y ahí es donde se realizaban las guerras, entre ese refugio y entre las personas que apoyaban a Pachacútec y venían del exterior claramente. Ahí se muestra la persistencia, la resistencia también, persistencia y resistencia de Ollantay, todo con tal de seguir y seguir y seguir intentando hasta poder estar con su amada Kusiko-Yu. Bueno, valentía, persistencia y mucha perseverancia, porque durante años estuvo haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Su hija, en el momento en el que lo fue a defender a él y a su amada, a Kusiko-Yu, tenía unos 10 años calculando en lo que se menciona de la obra. Y pues se puede dar a entender que 10 años estuvo ahí peleando, entre 10 y 15 años, porque también se menciona que Kusiko Yuri estuvo encerrada unos 15 años.
Así que estuvo todo ese tiempo peleando y haciendo todo lo que estaba en sus manos para poder estar con la mujer que amaba, para estar con quien él quería y con quien sus sentimientos eran correspondidos. Todo con tal de estar con ella, con tal de casarse y poder formar una familia feliz tal como querían. Aun si esto significara enfrentarse al hombre más poderoso del imperio o el hombre que en ese entonces se consideraba el más poderoso del mundo incaico. Bueno, esa es la moraleja, en mi opinión, que me ha dejado esta obra y eso es todo lo que venía a decirles. Espero que se tomen el tiempo de leer esta magnífica obra y espero que les haya gustado este video. Chao, chao.